Dios, qué bueno es, qué grande y misericordioso es Dios. En esta semana la mayoría de personas buscan un lugar como donde congregarse, quizás buscan reunirse y muchos les gusta que se les vuelva a contar la historia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que en los 4 evangelios nos relata la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en los 4 evangelios, los últimos capítulos se centran más a la última semana de lo que sucedió: la entrada triunfal en Jerusalén, la misericordia del Señor, el rechazo de las gentes, la negación de Pedro, la venta que Judas hizo. Y de hecho que todo esto a veces lo leemos y pasamos como muy desapercibidos de la situación y nos volvemos como tan costumbristas a que nos narren, a que nos digan, a ver las cosas. Pero pensemos por un momento esa última semana del Señor, cómo fue, lo tremenda que tuvo que haber sido, lo difícil que fue esa semana. Había estado 3 años ya y medio con sus discípulos, había pasado ya 3 festividades de la Pascua estando con sus discípulos, porque pues de hecho que si tenía 30 años, 33 años, quiere decir que había pasado ya 33 Pascuas. ¿Cómo habían sido las Pascuas pasadas? No nos narra, pero suponemos que lo mismo, sacrificaban los corderos, un hombre tendría que morir a cambio de otros que estaban ahí, pero este año le tocaba al Señor, al Cordero Pascual. Había estado con sus discípulos durante 3 años y medio. Habían buscado ocasión para matarlo, no había ningún indicio de que él andara haciendo lo malo, ni que andara pecando, no podían acusarlo. Pero en la entrada triunfal a Jerusalén ya se sabía que era su última semana, que eran sus últimos días, lo que estaba sucediendo en aquel momento. Antes de esto, o más bien después de esto, Judas se ofrece para entregar al Señor. Y en el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 10, vamos a estar mirando San Marcos. No es ese el capítulo que vamos a estar viendo, pero en el capítulo 14, versículo 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, dice que se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregárselo, para entregarle. Ya había entrado a Jerusalén, ya había visto los milagros, ya Judas había visto lo que había sucedido, pero al ver la misericordia del Señor, el amor del Señor, la justicia del Señor, la verdad del Señor, Judas sintió envidia, sintió rabia. Él en un momento había pensado que él era el tesorero del rey.
había pensado de que se iba a enriquecer al lado de Jesús. Y algunos pensaron eso. Y el Señor dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando vaciaron el perfume sobre Jesús, Judas dijo si hubiera podido vender por 300 denarios y darle a los pobres. ¿En qué pensaba Judas? En el dinero. Y al ver el amor de Dios, la misericordia, sanando enfermos, el Señor dando libertad a los cautivos, haciendo la obra que él venía a hacer, dice que Judas se enojó y se sintió miserable y dijo, he perdido mi tiempo al lado de Jesús. ¿Sabe que algunos han pensado que han perdido su tiempo al lado de Jesús? No teniendo nada, pero teniendo a Jesús, lo tenemos todo. Teniendo todo y sin tener a Jesús en su corazón, somos unos miserables. Y Judas quería tenerlo todo y no tener a Jesús. Ofrece dar su dinero, dar a Jesús por unas pocas monedas. Jesús ya lo sabía. Ayer vimos que Jesús en su oración dijo, de los que me diste no se perdió ninguno, sino solamente el hijo de perdición. El que estaba destinado para eso, se perdió. Algunos dicen, ¿y se condenó? No sé. Sé que vendió a Jesús. Sé que se ahorcó. Sé que se murió. Pero también sé que el Señor murió y dice que descendió a las profundidades. Eso dice. ¿A qué descendió Él? A compartir, ¿no es cierto? Pero antes de que eso sucediera, esa última semana fue de angustia para el Señor. Ese último día, Jesús había visto lo duros que eran sus propios discípulos para entender la palabra, para comprender la palabra. No habían entendido demasiado. Jesús en ese último día quería que ellos supieran muchas cosas. Participan de la cena, lavan los pies de los discípulos, está con ellos, les da las últimas instrucciones. Y dice la Biblia que cuando llegó al Getsemaní, versículo 32 del capítulo 14, ya había pasado la cena, ya se había instituido lo que era la cena del Señor. Ahora vienen al Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo que a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que yo oro, tomó consigo a Pedro, Jacobo, a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. De hecho que ya venía con la presión, venía con el sentir de que ya es su último momento. ¿Qué se sentirá? Si yo no sé que me voy a morir, no siento nada. Pero qué tal que nos dijeran, que algunos supiéramos que después de esta reunión nos vamos a morir. Lo que más quisiéramos es que no se acabe la reunión. Que le digan a uno después de esa reunión se muere. Yo no quisiera acabar la reunión. Pero Jesús sabía que iba a morir. Y dice la Biblia que tomó a Pedro, tomó a Juan, a Jacobo, comenzó a entristecerse, a angustiarse y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte.
Quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús, el Hijo de Dios, estaba angustiado, estaba en la presión más alta, estaba orando a su Padre. Si es posible que pasa de mí esta copa. Y dice la Biblia, yendo un poco adelante, se postró en tierra, oró. Si es posible, pasa de mí, pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En medio de su angustia, ¿qué quería Jesús? Que el Padre le escuchara su oración en ese momento. Si es posible, pasa de mí esta hora. Aparta de mí esta copa, que yo no tenga que pasar este trago amargo. Pero estaba establecido de que Él vendría a la tierra a morir por los pecadores, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. La Biblia dice que Él no vino a buscar santos, sino a buscar pecadores. La Biblia dice que los que están alentados no necesitan médicos, sino los enfermos. La Biblia dice, en esto muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vino luego y los halló como durmiendo. Mientras Jesús estaba angustiado, sus discípulos estaban durmiendo. Y el Señor lo despertó y le dijo, Pedro, ¿duermes? Eso es lo que dice ahí la Biblia. ¿No has podido velar conmigo qué? Una hora. Estaban cansados. Habían tenido un día pesado. Tenían sueño. Si a veces en el culto de 8 vemos gente con sueño y han dormido toda la noche. ¿Qué será una persona que ha trabajado todo el día? Están cansados. Son aproximadamente las 10 de la noche. Ya es hora de descansar. Los deja ahí, va a orar una hora. Cuando llega los encuentra nuevamente, ¿qué? Durmiendo. Están agotados. Otra fue, versículo 39, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban como cargados de sueño y no sabían ni qué responder. No sabían qué decir, hermano. Versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. ¿Por qué Judas dice, yo lo entrego? Porque muchas veces habían estado en ese lugar, conocía bien el lugar, sabía bien cómo llegar, a dónde era que estaban. Jesús se aislaba con sus discípulos para orar en aquel huerto. Y dijo Judas, para que no vienen, yo los llevo.
Y al que yo le dé el beso, yo lo distingo bien, claro que lo distinguía. 3 años andando con Jesús, durmiendo al lado de Jesús, comiendo de las bendiciones que el Señor le daba. ¿Cómo no lo iba a conocer? Ese Judas es parte de los desagradecidos, que aún teniendo todo, fue capaz de negar a Jesús. Que aún viendo las sanidades, viendo los milagros, habiendo participado cuando el Señor envió a los 12 a predicar y vinieron contentos diciendo, aún los demonios se nos sujetaban. Y el Señor les dijo, no se gocen de eso, gócense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque hay muchos que se gozan del milagro. Señor me sanó, el Señor me usó para orar y que otro se sane. No se alegren de eso. El Señor me usó para una liberación. No se alegre de eso. Alégrese de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. No, pero es que es muy usado. Ahora sí, la gente se cae. No se goce de eso. Porque muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y se sanaron, y oirán la voz que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Qué respalda el Señor? Su palabra. Su palabra. No nos engañemos, hermano. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Pero el que siembra para el Espíritu tendrá vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Judas hubiera podido decir, qué bendición tan grande. Judas ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban, porque todos vinieron dando reporte de cómo habían visto descender a Satanás. Eso dice la Biblia, eso dice. Por eso él dijo, no se gocen de eso, gócense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amado hermano que me escucha a través de este medio, su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ha ido a una iglesia simplemente? ¿Lo han invitado, ha escuchado mensajes o le ha entregado su corazón al Señor? No es el que va a la iglesia, es el que se arrepiente. Y de hecho que si se arrepiente, irá a la iglesia, se unirá con los santos, se unirá con el pueblo, buscará estar unido y buscará su salvación. No es la alegría del momento, es el gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Dice la Biblia, versículo 43, que hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas, con palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba había dado señal diciendo, el que yo besare ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron, hermano. Lo ataron, lo llevaron. Pero uno de los que estaba allí sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, que estuvo de buenas, hermano. Que estuvo de buenas, porque solo fue la oreja. Pero Pedro, que sabemos que fue Pedro, no sacó la espada para quitarle la oreja. Le quería quitar la cabeza, hermano. Que se dé por bien servido que apenas fue la oreja. Pero él no iba con intención, él iba con intención de defender. Pero eso no podía.
Pedro había dicho, si es posible, voy hasta la muerte contigo. Y el Señor le dijo, a la muerte no cantaré el gallo sin que me haya negado 3 veces. Pero es que en un momento de susto cualquiera reacciona, ¿o no? Claro. Viene una multitud. Hay solamente 12 con el Señor. 3 para enfrentarse a esa multitud. Pedro tiene que sacar la espada. Y él diría, con uno que le quite la cabeza, los otros cogen miedo. Yo creo que el otro alcanzó a quitar la cabeza, mano, le quitó la oreja. Y dice la Biblia, versículo 48, respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla ¿qué? La palabra tiene que cumplirse. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Su palabra no pasará y tiene que cumplirse. Estaba escrito en el Antiguo Testamento, estaba escrito en los libros de la ley de los profetas. Tenía que cumplirse. El Señor está orando, si es posible, pasa de mí esta hora. Que yo no tenga que beber esta copa, pero estaba escrito. Y tenía que cumplirse. Como tiene que cumplirse el rapto de la iglesia. Amén. Como tiene que cumplirse la segunda venida de Cristo a la tierra. Una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el rapto dice que seremos arrebatados como un abrir y cerrar de ojo y estaremos con Él en las nubes. En la segunda venida dice que todo ojo le verá. Andamos a veces engañados todavía. Y algunos dicen que son mentiras, que eso no puede suceder. Va a suceder porque está escrito. Va a suceder. Nosotros quisiéramos que no sucediera, pero va a suceder. Va a suceder, está escrito. Los cielos con gran estruendo serán deshechos. Los elementos ardiendo se quemarán. Pero la iglesia del Señor permanece. Permanece para siempre. Luego viene el arresto. No hablemos del joven que tenía envuelto una sábana y que salió corriendo y que se le quitaron la sábana. Eso está ahí está. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron ¿quiénes? Todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y Pedro les seguía de lejos, como muchos cristianos hoy en día, siguiendo a Jesús de lejos. Cuando se sigue a Jesús de lejos, se tiene la tendencia de también negar a Jesús. Y Pedro lo seguía de lejos, dice la Biblia. ¿Dónde voy? Dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego, viendo lo que estaban haciendo con el maestro. Él está en otro cuento. Están en fogata, están caloreando, y el juicio que estaba sucediendo ahí como que no le estaba interesando demasiado. Y dice la Biblia, y los principales sacerdotes y todos los del concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, hermano, porque muchos decían que falso testimonio contra él, mas sus testimonios
no concordaban. Decían cualquier bobería, dijo un predicador. No concordaban, entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban con el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, dice, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿qué más? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué necesidad hay de testigos? Si se hace pasar por Hijo de Dios, no es que se hace pasar, es que es el Hijo de Dios. Pero ellos no podían aceptar que el Hijo de Dios pudiera venir a esta tierra como hombre, verlo caminar por las calles de Jerusalén, verlos caminar por las calles de Samaria, de Decápolis. No podía creer esto y no lo aceptaron como Jesús. Versículo 64 dice: ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte por ser Hijo de Dios. Lo único que merecía, que era, según ellos lo único que merecían era la muerte. Y viene luego la negación de Pedro. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. En la otra evangelio dice la portera, la vigilante, la que abrió la puerta para que él entrara. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco ni sé lo que me dices. Ay, hermano, el miedo hace decir mentiras. De razón que el Señor dijo que los cobardes no heredarían el reino de Dios. Porque los miedosos tienden a ser mentirosos. No solamente cobarde, sino mentiroso. Y él dijo: no sé, no lo conozco, ¿no es cierto? ¿Dónde voy? 68. Mas él le va diciendo: no le conozco, versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, se la tenía dedicada, no lo perdía de vista, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro se conocía, hermano. Es que el evangélico le preguntan: ¿quiere tinto? Y dice: amén. El cristiano recién convertido suena el teléfono y en lugar de decir aló,
Dice amén. Dice gloria a Dios. Dice aleluya. Dice alabado sea Dios. Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano habla diferente. El cristiano no maldice el día, lo bendice. No reniega porque hace frío o porque llueve o porque está haciendo mucho sol. Le damos gracias a Dios por todo, ¿no es cierto? Y a lo mejor Pedro le estaban preguntando, no, amén, aleluya, yo no estaba por allá. Su forma de hablar es diferente. El impío dice groserías. Los cristianos alabamos a Dios, exaltamos a Dios. Y él dijo, su forma de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a ¿qué? Es de la manera como conoce uno los impíos. Les gusta maldecir. Van a clavar una puntilla y se pegan en un dedo. Y dicen una grosería bien grande y luego dicen Virgen Santísima. Y se chupan el dedo. ¿Ya para qué? ¿Ya no? Son groseros. Y entonces Pedro dijo, para que vea que no soy cristiano. Ahora empezó a maldecir. Ay, hermano. Y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, ¿qué? Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hizo? Lloró. Lloraba. En otro evangelio dice, lloraba amargamente. Negó a su maestro. Negó al que había prometido defender. Ahora lo niega. Pero eso le sirvió para madurar. Ese día se convirtió Pedro al Señor. Había andado con Jesús. No había dejado la espada. No había dejado de ser prepotente. No había dejado de ser altanero. No había dejado de ser respondón, hermano. Pero ese día conoció a Jesús y tenía que aprender a ser humilde. ¿Cuántos altivos encontramos hoy en día? ¿Cuántos orgullosos, hermano? Que no cargan las epístolas sino las pistolas. Muy de mañana, capítulo 15, vamos para allá. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, principales escribas y con todo el concilio, llevaron